Doctor, pues finalmente en días pasados vimos la invasión rusa a Ucrania, pues empiezan las hostilidades de una pues tiranía contra un pequeño país de una joven democracia. Y bueno, pues pareciera que estamos ante el regreso, según los conocedores del tema, de este imperio expansionista que es y ha sido a lo largo de su historia lo que conocemos como Rusia. ¿Frente a qué estamos para entrar al tema de manera breve, doctor? Bueno, en primer lugar, frente a un gobierno y un país, Rusia, que no está en disposición a atacar, a acatar las leyes internacionales. Esto es una flagrante violación a las leyes internacionales y a los principios y normas de la convivencia entre los países. Tan es así que muchas de las entrevistas con ucranianos en estos tiempos, estos días, justamente ahora estaba viendo una entrevista en la BBC de Londres con un grupo que cruzó la frontera hacia Polonia, diciendo, jamás pensamos que en el siglo XXI pudiera darse un fenómeno de este tipo, de un país europeo atacando a otro. Y esto es lo que aborrecían nuestros abuelos y bisabuelos, y ahora parece que estamos viviendo lo mismo. En efecto, es el regreso del reloj a pretensiones imperiales, pero también a pretensiones de conquista territorial, Ricardo, porque es evidente que en la fragilidad económica de la Rusia de hoy, la idea de apoderarse de una economía muy fuerte, boyante, del centro de Europa, como lo es Ucrania, que es un país extraordinariamente rico en términos agrícolas, en términos de minería, en términos de industrialización e incluso en economías de cómputo y de toda la tecnología de inteligencia artificial ha avanzado muchísimo en un ambiente de democracia. Esto lo quiere para sí Putin y para su país, para, creo yo, también tratar de salir de la crisis económica que están viviendo en Rusia. Pero, insisto, violentando las leyes internacionales y sentando un precedente muy preocupante para el mundo, porque entonces esto lo que hace Putin puede servir como pretextos para otros países para hacer lo mismo. Concretamente, China con Taiwán, por no ir más lejos que la zona asiática, y para no nombrar otros países y otros incidentes. De hecho, todos escuchamos la declaración de Trump diciendo que Estados Unidos debería hacer lo mismo con nuestro país en la frontera sur. Estamos tan acostumbrados a sus arrebatos que uno pensaría que es una broma, pero yo me pregunto qué tan en broma decía eso Trump. Claro. Ahora, vimos al inicio de las hostilidades, al inicio de la invasión y de pues, la utilización de misiles y demás, un llamado angustioso del presidente ucraniano diciendo algo así como nos dejaron solos o nos han dejado solos. La pregunta concreta, doctor Pasco, como sociedad global, ¿nos hemos quedado cortos? Yo creo que sí. Primero, yo creo que no se tuvo la visión estratégica de largo plazo de entender cómo resolver el dilema del centro de Europa, lo que es Europa del Este, porque era evidente que había un problema y había que tratar de buscar una convivencia con Rusia,
para evitar que las cosas llegaran a esto. No sé si habría sido posible, pero bueno, porque ya en los últimos tiempos la oferta de Occidente, de la Unión Europea y de Estados Unidos, de que Ucrania no ingresaría a la OTAN y de que Ucrania sería un país neutral, pues tampoco fue aceptable para Putin. O sea, él finalmente rechazó esa propuesta. Entonces, yo no sé si había una solución entre un país históricamente dividido entre Occidente y Oriente, y es real el problema de Ucrania, que una parte de Ucrania tiene mucho que ver con la religión de la Iglesia Ortodoxa rusa y otra parte es la religión católica, que eso de por sí genera una división. Y después los que hablan ruso y sienten sus raíces en Rusia y los que hablan ucraniano y sienten sus raíces más bien hacia el oeste. Y finalmente la división y la división ideológica y política entre inclinarte por un modelo de gobierno autoritario de Putin o por una democracia occidental como en Europa. Y pues nosotros los mexicanos no nos podemos hacer guajes frente a ese dilema porque nosotros mismos estamos viviendo eso en carne propia. O nos inclinamos por el autoritarismo, un modelo autoritario, y vaya que hay gente en México que quiere eso, Ricardo, y quienes nos inclinamos por una democracia liberal representativa. Y la verdad es que el alma de México está en disputa también en este tipo de debate. No quiero decir con el conflicto de Ucrania, pero tan es prueba de ello la actitud que ha tenido el gobierno de México, que era absolutamente ambivalente frente a este asunto, con la tentación, francamente, de si no apoyar a Rusia, por lo menos no condenarla. Esa era la pregunta que sigue, doctor Pasco. De pronto el gobierno, el propio presidente no se atreve a condenar la invasión. Horas después el canciller reacciona y condena, pero al final el gobierno de México pues está como entre azul y buenas noches. ¿Esto qué significa? Y por supuesto, ¿cómo nos deja frente al mundo? Parece que estamos aliados con Venezuela, Cuba y demás. Sí, pues está la ambigüedad presente en México, sin duda alguna. Y es parte de la disputa política real que hay en México. Hay una franja de la sociedad mexicana aliada a la 4T que básicamente se inclina por un modelo de gobierno tipo ruso, autoritario, impositivo, antidemocrático, y otra parte de la sociedad mexicana que nos inclinamos por una sociedad democrática abierta, liberal. Y esa disputa que hay en Ucrania, que hay entre Europa y Rusia, está aquí presente y se reflejó en la actitud de gobierno. Nosotros, por ejemplo, México no condenó a Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Votamos abstención. Sí. Y esta declaración última que ahora ha salido, y escuché con mucha atención al presidente hoy en la mañanera hablando del tema de Rusia y Ucrania, y en vez de decir categóricamente que estamos en contra de la invasión de Rusia a Ucrania, empieza a hablar de que, bueno, pero en México lo hemos vivido también, y hablando un poco históricamente de que estamos en contra de que quieran intervenir en nuestro país. Y acuérdense que cuando gobiernos financian a la oposición, y prácticamente se fue a hablar del financiamiento a mexicanos contra la corrupción,
tema favorito de él y que él dice que Estados Unidos está financiando eso. Es decir, prácticamente en sus dichos se alía con la lógica de Rusia, con el pensamiento ruso vis-a-vis Ucrania, porque acuérdense que lo que está planteando Putin es de que la acción en Ucrania no es una invasión, es un acto de liberación de Ucrania de un gobierno neofascista, neonazi, represor del pueblo, que es medio loco cuando el presidente de Ucrania es un judío. Claro. O sea, es decir que es nazi Zelensky, el presidente de Ucrania, es una verdadera cosa completamente aberrante, pero lo dice porque ya la idea es, no importa cuál es la verdad o cuál es la realidad, quiero imponer mi narrativa, o sea, es la tesis de que yo tengo otros datos.